Pasamos a la vasculitis de vaso pequeño. En la vasculitis de vaso pequeño tenemos 3. ¿Sí? Ahora sí quiero que presten atención porque yo ahora en el inicio les he dado solo los nombres, los epónimos. Granulomatosis de Wegener es la primera, que es la que siempre viene en examen por lo general. Ya por eso lo he puesto primero. Su nombre en realidad es granulomatosis con poliangeitis. GPA. Es granulomatosis con poliangiitis microscópica. Con poliangiitis, nada más. Granulomatosis con poliangiitis, ¿ya? Angiitis. Lo pueden escribir angiitis o angeitis también, angeitis. Cualquiera de los dos se acepta, ¿ya? En inglés generalmente lo ponemos con doble I. Entonces, granulomatosis con poliangiitis es la granulomatosis de Wegener. La vasculitis de Shure-Strauss es la granulomatosis con poliangeitis, pero le agregan la palabra eosinofílica. Eosinofílica. Y en este tipo de vasculitis, como tercera tipo de vasculitis más frecuente, es la púrpura de Henoch-Schönlein, ¿ya? Entonces, doctora, pero ¿por qué ahora ya no se llaman por los epónimos? En realidad tiene una explicación ética, ¿sí? Generalmente este tipo de vasculitis se había en la Segunda Guerra Mundial en Alemania, porque Wegener es un médico alemán, Strauss fueron 2 médicos alemanes también, que hicieron investigación justamente en este tipo de vasculitis con personas, ¿sí? Sin su consentimiento, ¿sí? Investigaron y estudiaron los fármacos, ¿sí? Obviamente se aprendió mucho de ellos, sin embargo, por cuestiones éticas, pues es imperdonable que lleven su nombre. Entonces, los familiares en el consenso de Chapel Hill de 1992 y el último que fue en el 2012, reclamaron, ¿no? Que por qué estos médicos, habiendo hecho caso omiso a las cuestiones éticas, podrían tener el nombre de algunas enfermedades como si fuera un honor. Entonces se les ha quitado el nombre, esto queda como historia, por si acaso, pero a veces yo les sigo poniendo el nombre porque a veces las preguntas lo hacen médicos antiguos, entonces yo les sigo poniendo para que ustedes puedan responder con cualquiera de las 2 respuestas, pero el nombre oficial actualizado es granulomatosis con poliangeitis y la otra es granulomatosis con poliangeitis eosinofílica, ¿sí? Las 3 vasculitis de vaso pequeño más frecuentes. Aquí el otro tipo de vasculitis, que sería punto número 4, que casi no viene, pero por ahí coloquen, es la poliangeitis microscópica. La 1, la 2 y la 4 son ANCA positivo, ¿ya? Puede ser ANCA P o puede ser ANCA C, ¿sí? No son específicos para ninguno, ¿sí? Pero por frecuencia, por sensibilidad, ahorita les explico. En la vasculitis de Wegener, esta es una vasculitis de Wegener, granulomatosis con poliangeitis o granulomatosis de Wegener, su marcador sensible, por así decirle, porque estaba en un 85%, es el ANCA y el ANCA C, ¿sí? Citoplasmático, es el ANCA citoplasmático, el ANCA C. ¿Por qué les recalco esto? Porque siempre en su caso clínico, siempre viene las características clínicas de la vasculitis de Wegener más el marcador ANCA-C, ¿sí? Porque es lo más frecuente que se encuentra. Es sensible, pero no es específico, ¿ya? Entonces, el 85% de las vasculitis con Wegener tiene ANCA-C positivo, ¿ya? Y acuérdese, es ANCA-C
de cavidades como nemotecnia. ¿Por qué cavidades? Porque este tipo de vasculitis, como es necrotizante, se necrosa y genera cavidades. ¿Cavidades en dónde? En vías respiratorias altas, vías respiratorias bajas, ¿sí? ¿Cómo así? Les decía que son granulomas, y ustedes han visto los granulomas tienen varias capas, ¿no? Capa externa, capa media, y a nivel del centro empieza la necrosis. Se necrosa el tejido y deja a futuro cavidades huecas. Y eso pasa en vías respiratorias altas y vías respiratorias bajas, ¿ya? Entonces, ¿cómo lo voy a ver clínicamente? Observen acá, este es un paciente varón, les he puesto una foto de un varoncito y esta imagen también es varón, porque es una vasculitis que tiene mayor predisposición en varones. ¿Ya? Esta imagen es de un varoncito. Y fíjense acá, si ustedes son bien observadores, voy a colocar la lupa aquí, miren la nariz de este paciente. Ya no hay fosas nasales. Las fosas nasales están totalmente destruidas. ¿Sí? Ha habido necrosis del tabique de la nariz y está totalmente obstruido. Ya no hay fosas nasales, ¿sí? Puede afectarse de esta forma o también pueden tener fosas nasales, pero miren esta imagen. Miren la forma de esta nariz de esta paciente. No está recto, sino que estamos observando una nariz en silla de montar, ¿sí? ¿Por qué? Porque ha habido necrosis a ese nivel. Y si observamos un poco más, miren, en el paladar blando, crónicamente, ya esa necrosis hace cicatrización y hace orificio, cavidades, ¿ya? Miren, en el límite del paladar blando y paladar duro hay una cavidad, ¿sí? Y lo mismo, así como hay cavidades aquí en las vías respiratorias altas, también hay cavidades en las vías respiratorias bajas, en los pulmones. Ustedes le toman una radiografía, van a ver cavidades cuando ya es crónico, obviamente. Le toman la tomografía, lo mismo, ¿ya? Entonces, acá vamos a continuar explicando. Entonces, característica. Hay una necrosis que a futuro esa necrosis se va a convertir en una cavidad. ¿Qué afecta? Lo más importante es lo que está en esta pantalla, en esta imagen. Primero, tu paciente se va a quejar de sinusitis. Generalmente un varoncito, tiene años sinusitis, por eso denle importancia a los que quieren ser otorrino, por favor, aprendan bien esto, porque van a venir pacientes que tienen sinusitis crónica y ustedes van a estar frente a una vasculitis de Wegener o una granulomatosis con poliangiitis y no se van a dar cuenta. Entonces están frente a una vasculitis de vaso pequeño. Entonces, ojito, si alguien tiene sinusitis crónica, piensen en una vasculitis de Wegener. ¿De qué se va a quejar? Un poquito de dolor de cabeza, rinorrea, ¿sí? Dolor en los maxilares, que es clínica en realidad de la sinusitis, y posteriormente van a empezar con las malformaciones, ¿no? En la nariz, pero esto ya es crónico, ¿ya? Se inflama también las encías, como pueden ver aquí, que histológicamente cuando ustedes lo van a observar al microscopio también son granulomas, y van a ver gingivitis hiperplásica. Ahora, posteriormente, pasan los meses, pasan los años, los pacientes se van a quejar de tos, dificultad para respirar, por ahí van a tener tos con hemoptisis, rasgos sanguinolentos. Como somos un país endémico, lo primero que vamos a pensar pues es en tuberculosis. Encima le sacan la radiografía y le encuentran una cavidad, no, tuberculosis. Le sacan el BK, le cultivan, le hacen todas las pruebas para tuberculosis negativo. Cuando tengan eso, piensen en este tipo de vasculitis, ¿ya? Pasa los meses y el paciente va a empezar a tener glomerulonefritis. ¿Se acuerdan cuando llevamos la primera clase? ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas de una glomerulonefritis? Mi paciente que va a tener puede tener edema en miembros inferiores, edema de párpados,
¿sí? Hematuria, muy bien, ahí están escribiendo, ¿sí? ¿Qué más? Proteinuria, le pido el examen de orina, proteína, 2 cruces, proteína, 1 cruz. O sea, con un simple examen de orina ustedes pueden sospecharlo, ¿ya? Cilindros, muy bien, ¿sí? Leucocitos, lo más en ustedes cuando tengan un paciente, le piden examen de orina y sale leucocitos, lo primero que uno piensa, pues, ITU, ¿no? Infección urinaria. Pero ¿en qué más van a pensar? En glomerulonefritis, ¿ya? Y cuando ustedes tengan glomerulonefritis a secas, por ejemplo, solo tienen clínica de glomerulonefritis. Le piden el examen de orina y edema, proteinuria, cilindros, hematuria, que muy bien están respondiendo acá, ¿sí? ¿En qué enfermedades van a pensar? Y lo dije en la primera clase. Obviamente estamos en clase de vasculitis, van a pensar en vasculitis de Wegener, ¿ya? ¿Qué más van a pensar? ¿Qué enfermedad? ¿Qué enfermedad da glomerulonefritis? Lupus, muy bien, Yuri. ¿Ya? Entonces, lupus también da glomerulonefritis. Alejandra también está respondiendo. Muy bien. Entonces, tu paciente va a venir con clínica de glomerulonefritis. Con un simple examen de orina, ustedes pueden ir detectando. Se sale proteína 1 cruz. ¿Cuál es la gold estándar que ha venido también en examen para nosotros medir proteínas en orina? Un examen de orina simple, tiras reactivas. ¿Cuál es el examen? Proteinuria en 24 horas, ¿sí? Proteinuria o dosaje de proteínas en una orina de 24 horas, de 6 de la mañana a 6 de la mañana del día siguiente. Muy bien. Entonces, sospecho de glomerulonefritis. ¿Ya? Entonces, recordando y haciendo énfasis en la granulomatosis de Wegener. Primero, mi paciente va a venir inicialmente con clínica de sinusitis. Pasan meses, va a venir con clínica de compromiso de vías respiratorias bajas. Pasan los meses y mi paciente va a venir con clínica de glomerulonefritis. En ese orden, primero vías respiratorias altas, luego vías respiratorias bajas y luego afecta el riñón. Eso es lo clásico en la de Wegener, ¿sí? ¿Ya? Entonces, si ustedes tienen glomerulonefritis, o bien es una vasculitis de vaso pequeño, ANCA-C, en este caso Wegener, o es un lupus, de lo más frecuente, ¿ya? Luego van a ir descartando otras patologías que existen, obviamente. Y fíjense acá, esta imagen, porque también da a mujeres, no es que solo dé a hombres, da a mujeres y a hombres, pero es a predominio de varones. Miren esta niña, si ustedes se fijan bien, tiene la naricita en silla de montar, y tiene este ojo protruido, una proptosis ocular. ¿Por qué es esa proptosis ocular? Porque los granulomas también se acumulan detrás de los ojos y hacen que los ojos se vayan protruyendo, ¿sí? Entonces, los granulomas están por todos lados. Puede afectar cualquier órgano. Entonces, con esta imagen, por favor, no olviden, afectación de vías respiratorias altas, bajas, riñón, marcador sensible, el ANCA. ¿Qué tipo de ANCA? C. ¿Les pueden poner ANCA P? Perfecto, porque también tiene ANCA P positivo. Pero ANCA C, ¿se acuerdan de ANCA C de cavidades? ¿Ya? Cavidades en la nariz, cavidades en el paladar, cavidades en el pulmón. ¿Ya? Entonces, el tratamiento. Vamos a verlo acá, pero antes solo hacerles recordar. Según los criterios de la CR, estos son criterios antiguos y hasta ahora se usan, ¿sí? Inflamación nasal u oral, úlceras orales, ¿sí? Secreción nasal es una no secreción nasal purulenta. Puede haber secreción nasal, pero no es purulenta, ¿sí? En la radiografía de tórax, porque esto es un criterio antiguo, no solo les pedimos tomografía, pero pueden empezar con una radiografía de tórax, que es lo básico. Van a encontrar infiltrados no fugaces. Esto resalten, por favor, porque en la de Schure-Strauss, los infiltrados van a ser fugaces. ¿Qué quiere decir? Ustedes le toman una radiografía ahora, al mes en el control van a encontrar el mismo infiltrado en la misma zona.
En cambio, en la de Shure-Strauss, ustedes le toman una radiografía hoy día, al mes siguiente ese infiltrado va a desaparecer, ¿sí? Este infiltrado no es fugaz porque en realidad es un granuloma que se va a necrosar y va a seguir ahí. En cambio, en la de Shure-Strauss son inflamaciones por eosinófilos. Baja la cantidad de eosinófilos, desaparece, ¿ya? Ya les dijimos sedimento urinario anormal, microhematuria, más de 5 hematíes, cilindros hemáticos granulosos también pueden ser. Biopsia, en la biopsia va a salir inflamación granulomatosa en la pared arterial o de manera perivascular. Cualquiera de estos criterios, mínimo 2 criterios, tienen una especificidad del 92% y una sensibilidad del 88%. Pero es suficiente que tengan estas imágenes, porque una imagen vale más que 1000 palabras, para el día de su examen. Ustedes no se olvidan de esta imagen y van a ver que su caso clínico va a ser tal cual es esta imagen, ¿sí? Ahora, como para ahondar un poquito ya para la vida, ¿sí? Existe una granulomatosis con poliangiitis, la de Wegener estoy hablando, localizada, sistémica temprana, generalizada, severa y refractaria. ¿Cómo lo diferencio? La localizada es una enfermedad de tracto respiratorio superior e inferior, pero sin compromiso de otro órgano, solo vía respiratoria alta y baja, localizada. Sistémica temprana es cualquier compromiso sin enfermedad que comprometa seriamente un órgano. O sea, puede abarcar cualquier órgano, riñón, pulmón, cerebro, ojo, pero el paciente está tranquilo, el riesgo de vida no es inminente, ¿sí? Generalizada cuando el riesgo de vida sí es inminente. Afectación de riñón. El riñón es un órgano vital. Si no tratamos la enfermedad, el paciente se nos puede morir, ¿sí? Es generalizada siempre y cuando la creatinina sea menos de 5.6. Es severa cuando hay daño de órgano vital, básicamente riñón, y una creatinina mayor a 5.6. Y refractaria cuando le hemos dado tratamiento con corticoides y ciclofosfamida y no ha respondido. ¿Ya? Ahora, ¿cómo damos el tratamiento de una vasculitis de Wegener o granulomatosis con poliangiitis? Si es localizada, metrotexate y corticoides. En la parte de inducción, 6 meses. ¿Ya? En la parte de mantenimiento, corticoides, el metrotexate le puedes cambiar a azatioprina o leflunomida o seguir metrotexate igual, ¿ya? Pero vas bajando conforme va pasando los días, tienes que ir bajando la dosis de los corticoides, ¿sí? Y también le damos trimetoprim más sulfamethoxazol porque este tipo de pacientes, como están inmunodeprimidos, tienden a colonizar bacterias en las vías respiratorias altas. Sistémica temprana también le damos metrotexate, ciclofosfamida y corticoides en la etapa de inducción, y en la etapa de mantenimiento, dosis bajas de corticoides, azatioprina y metrotexate. Y hoy quiero que recuerden, cada vez que vean la palabra azatioprina, la azatioprina es un inmunomodulador que utilizamos en vasculitis, en compromiso hematológico de cualquier enfermedad inmunológica. Por ejemplo, en el lupus, que tenga compromiso hematológico, damos azatioprina. En una vasculitis, compromiso de piel, que ya no estamos dando pulsos de ciclo ni de corticoides, su mantenimiento siempre es con azatioprina. ¿Ya? Si ustedes se dan cuenta, azatioprina por aquí, azatioprina por acá. ¿Ya? Si es generalizada, el tratamiento es ciclofosfamida por 6 meses, mensualmente pulsos de ciclofosfamida, o en todo caso, porque están en el mismo nivel de evidencia, rituximab. Pero si ustedes comparan precios, ¿cuál es más cómodo? Ciclofosfamida. Por eso empezamos con ciclofosfamida y luego recién damos rituximab. Si es severa, es ciclofosfamida, esteroides y plasmaféresis, ¿sí? Puede ser tu paciente que tenga granulomatosis de Wegener o granulomatosis con poliangiitis u otro nombre y tenga hemorragia alveolar difusa. El paciente en ese instante va a ser lo que vimos la primera clase, el pulmón en blanco, anemia aguda, disnea, hemoptisis, se puede morir. Entonces, ¿qué es lo que haces?
Aparte de darle pulso de ciclofosfamida, darle esteroides, pulsos de metilprednisolona, le haces plasmaféresis para barrer todos los anticuerpos que en ese momento está afectando a tu paciente. Y puedes también usar rituximab. Y en la parte refractaria, usamos inmunoglobulinas o antitimocítica y rituximab. ¿Ya? Por eso a rituximab lo dejamos al final para que en los casos refractarios tengamos un medicamento que usar. Lo dejamos al final. Entonces, en resumen, ¿qué medicamentos yo uso en la vasculitis? Corticoides, ciclofosfamida, metrotexate por ahí, solo si es localizado, plasmaféresis y rituximab. ¿Ya? Y no solo es en esta vasculitis, en todas las vasculitis de vaso pequeño, de vaso mediano, y ahorita tengo un cuadrito que creo que ahí les he puesto, y en vaso grande, ¿ya? Entonces, fase temprana, si es fase temprana, generalizada y severa, aquí están las dosis de cada uno. Básicamente no les preguntan dosis, pero sí qué medicinas estamos utilizando. Esto ya lo hemos mencionado, les he puesto ese cuadro para la vida, la cantidad de dosis que usamos. La siguiente, vasculitis de vaso pequeño. Esto es parte teórica. Lo más importante, el estigma de la vasculitis de Shure-Straub o vasculitis con granulomatosis eosinofílica es el asma. Tu paciente tiene que tener antecedente, en tu caso clínico, asma. Si no hay asma dentro de tu párrafo de caso clínico, no es. Es más, o en todo caso tienen que ponerle la presencia de eosinófilos periféricos, más del 10%. Esto es el elemento cardinal, el asma. Características clínicas, como cualquier vasculitis, puede tener disnea, puede tener hemorragia alveolar difusa, puede tener glomerulonefritis como si fuera una Wegener, ¿sí? Pero, ¿qué es el estigma? ¿Cuál es el estigma de este tipo de vasculitis? Asma como elemento cardinal y eosinófilos en la parte periférica. Después, toda la clínica, como acá pueden ver, miocardiopatía, lesiones cutáneas, nódulos subcutáneos, diarrea, enterorragia, obstrucción intestinal, mononeuritis múltiple, hipertensión, nefropatía, glomerulonefritis, lo puede tener cualquier tipo de vasculitis. ¿Ya? Entonces, subrayen eso, que son estigmas de la vasculitis de Shure-Straub. El tratamiento similar a la de Wegener. ¿Ya? Vamos a la otra vasculitis de vaso pequeño, que es predominantemente en niños. Por eso las imágenes les he puesto de niños. Sin embargo, les puedo decir que la vasculitis de Henoch también da a adultos y es mucho más aparatosa, es mucho más catastrófica, ¿sí? Entonces, ¿cómo o cuáles son las características de una vasculitis de púrpura de Henoch-Schölden? Lo que ven en las fotos, no se olviden lo que están viendo en las fotos. Púrpura, ¿más de cuánto? Más del 10%. Lila me pregunta, ¿cuánto de eosinófilos? Eosinofilia periférica más del 10%. ¿Ya? Ahora, rebobinando y regresando a la de Shure-Straub. Perdón, a la de Henoch-Schölden. Características clínicas, miren la foto. Púrpura, lesiones purpúricas en miembros inferiores, ¿sí? Palpable, ustedes lo van a tocar, como bien dice Giancarlo, lo van a presionar, lo van a tocar y se palpan, están hinchaditas, ¿sí? Entonces van a tocar en el muslo, en las nalguitas, y lo clásico, y acá les he puesto, porque también ha venido, no como pregunta especial, pero ponen un casito, ¿no? Niño que tiene púrpuras palpables, y hay otra característica más, que ahorita les voy a decir, o si el que lo sabe, por favor, responde, que aparecen básicamente en extremidades inferiores. En el 80% de los pacientes aparece en nalga y en extremidades inferiores. Y es una púrpura palpable no trombocitopénica. Les van a poner púrpuras palpables, plaquetas normales, valor de plaquetas más de 150,000, no trombocitopénicas, ¿ya? Dolor abdominal. ¿Por qué es el dolor abdominal, doctora? Miren aquí.
Este intestino, ¿cómo está? Está necrosándose, se está muriendo el intestino. Si no actuamos a tiempo, lo operan y pueden tener intestino corto a futuro, ¿sí? Y eso es nutricionalmente, pues tiene consecuencias, ¿no? Entonces, todo paciente con dolor abdominal, porque es una vasculitis de vaso pequeño que puede necrosar el intestino y al necrosar el intestino va a haber sangrado. Al haber sangrado va a haber deposiciones sanguinolentas, ¿sí? Como si fuese, como lo describen en los casos clínicos, ¿no? Unas deposiciones como si fuera como jalea de fresa. ¿Por qué? Porque está necrosándose el intestino. Va a ser un niño con deposiciones con jalea de fresa, púrpura, palpable, no trombocitopénica, plaquetas totalmente normales. Y va a haber artritis, generalmente de rodillita. Ustedes le evalúan, le hacen su examen clínico de témpano, va a ser témpano positivo, oleada positivo, ¿sí? Si por ahí no saben examinarlo, es un niño, no se deja examinar, una ecografía, van a encontrar artritis, ¿sí? Puede ser de rodilla, de tobillo, básicamente. ¿Ya? Entonces, niño con dolor abdominal, artritis, púrpura no trombocitopénica, es la triada de la púrpura de Heno-Scholden. ¿Ya? No se olviden, en su caso clínico siempre ha venido estos tres. Les pueden agregar otros datos más, pero básicamente dolor abdominal, artritis y púrpura no trombocitopénica, ¿sí? Y miren, aquí, si ustedes observan al niño, este niño está sonriendo. Generalmente esa es la triada, pero puede que tú actúes a tiempo. En mi caso, yo tengo pacientes que vienen con púrpura no trombocitopénica artritis. Todavía no tienen el dolor abdominal porque recién está afectando la piel, la articulación, pero el 100% de pacientes tienen que tener púrpura, como dice acá. El dolor abdominal ya es una consecuencia un poco más avanzada de la enfermedad. No vas a esperar que tu paciente haga necrosis intestinal para que tú hagas el diagnóstico. Basta. Tengo un niño que tiene púrpura palpable, no trombocitopénica, artritis. Le tomo el BCG porque ya son añadidos súper alto, ¿sí? Quizá por ahí un examen de orina quiere dañarse el riñón, hay leucocituria, hematuria, proteinuria, ya está afectando el riñón. Entonces, no necesariamente tiene que cumplir la triada, pero para ustedes es así y se ha quedado en consenso. El examen no es para hacerles caer, es para las personas que saben hacer un diagnóstico. No es para subespecialidad o especialistas, es para que ustedes ingresen a la universidad para saber si estudiaron o no. Así que las minuciosidades, las excepciones, no les van a preguntar. Tienen que preguntarle lo clásico, ¿ya? Y ese es un consenso que han quedado en la CONAREM. Así que en sus casitos siempre va a ser un caso clásico, ¿ya? 100% con púrpura, no necesariamente con dolor abdominal, pero les ponen paciente con deposiciones en jalea de fresa, ¿no? Así les colocan. ¿Y por qué tiene la jalea de fresa? Porque ya se está dañando el intestino. Entonces, como cualquier vasculitis, en realidad ha pasado por muchos criterios diagnósticos por años, ¿sí? Desde los criterios del año 90, ¿sí? De lo que es el Colegio Americano de Reumatología. Y fíjense, necesitábamos solo dos criterios. Que haya púrpura palpable, no trombocitopénica, quiere decir con plaquetas totalmente normales, angina intestinal y pared con granulocitos en la biopsia. ¿Sí? Esto cuando hacían la biopsia, generalmente no les hacemos biopsia, y que sea menos de 20 años. Los criterios de Mitchell, necesitaba 3 criterios: púrpura palpable no trombocitopénica, angina intestinal, sangrado gastrointestinal, hematuria, menos de 20 años, y no historia de alguna toma de medicación, porque puede ser secundaria a fármacos, lo que les hablaba la primera clase. Hay patología secundaria a algunos fármacos que pueden simular enfermedades. Los criterios de Chapel-Hill, ¿ya? Vasculitis con depósito de inmunoglobulina A. Esto sí subrayenlo porque le van a preguntar, vasculitis en niño que tiene depósito de inmunoglobulina A, Heno-Scholden o Scholden-Henoch, ¿ya? Scholden-Henoch, hacia al revés también lo dicen.
Afecta pequeños vasos, ya lo sabemos, piel, gastrointestinal, glomérulos, artralgias o artritis, ¿ya? El de Elander, más de 3 criterios, pero como base, él pidió púrpura no trombocitopénica con vasculitis leucocitoclástica. Si ustedes hacen la biopsia de esas púrpuras dentro de su reporte anatomopatológico, les van a poner púrpura leucocitoclástica, ¿ya? Van a encontrar depósito de inmunoglobulina A en los vasos, que sea menos de 20 años, compromiso gastrointestinal, pródromos de infección de vías respiratorias altas. Esto es algo muy general en realidad. Malestar general, fiebre, ¿sí? Mialgias, artralgias. Glomerulonefritis en mesangio proliferativa con o sin inmunoglobulina A. ¿Qué significa leucocitoclástica? Aquí me preguntan. Leucocitoclástica significa dentro de la anatomía patológica van a encontrar signos de leucocitoclasia. ¿Qué es una leucocitoclasia? Es que el núcleo del neutrófilo se va a ver como si fuera un polvito, ¿no? Imaginemos que este es un neutrófilo, que este es el núcleo, y va a haber polvo nuclear. Como que, ahí, no lo puedo dibujar, pero son puntitos. Al polvo nuclear, es como si el núcleo se hubiera pulverizado, ¿ya? Un polvito nuclear. Se llama vasculitis leucocitoclástica cuando hay polvo nuclear en el neutrófilo, ¿sí? Es una característica histológica. Y los últimos criterios que tiene que tener, según el EULAR y el PRINTOPRES, que es un centro de investigación de vasculitis de vaso pequeño, púrpura no trombocitopénica o petequias, lo mínimo, dolor abdominal, histología para vasculitis leucocitoclástica con inmunoglobulina A, glomerulonefritis proliferativa con inmunoglobulina A, artritis, artralgias y proteinuria. ¿Sí? Cualquiera de ellos. Ahora, el tratamiento, básicamente, si por ahí les preguntan tratamiento, nunca ha venido tratamiento, pero vayan aprendiéndolo. Si ustedes solo tienen compromiso de piel, solo corticoides. Artritis, corticoides o AINES. Pero si ustedes tienen compromiso de necrosis intestinal, dolor abdominal y compromiso de riñón, que es un órgano vital que si no lo tomamos en cuenta, el paciente se nos muere, en esos casos donde hay compromiso de órgano vital, sí se da pulsos de corticoides. Sí, entonces, tratamiento base solo es soporte, reposo, hidratación. Si hay complicaciones como las renales y abdominales, recién vamos a dar corticoides, ¿sí? Si hay artralgias, mialgias, artritis, solo se da analgésicos y AINES, ¿sí? Solo vamos a dar corticoides, y repito, cuando hay compromiso renal y hay compromiso intestinal, ¿sí? Dosis altas, pulsos de metilprednisolona. Entonces, nefritis y compromiso abdominal, básicamente. Inmunosupresores, obviamente, si esta glomerulonefritis ha afectado tanto en la biopsia, hay glomerulonefritis proliferativa y hay mucha inflamación, no va a ser suficiente el corticoide, ¿sí? Tenemos que darle inmunosupresores, ¿sí? Puede ser ciclofosfamida, micofenolato, rituximab, dependiendo. Y plasmaféresis. Si el riesgo de vida de mi paciente es alto, si está muy grave, lo que puedo tomar en cuenta es plasmaféresis.